Bueno, ya de regreso le damos las buenas noches a la senadora nacional por Salta, mandato cumplido, Sonia Margarita Escudero. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, gracias Diego, gracias Natalia. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches. Bueno, seguramente nos puede escuchar un ratito porque llegaba mientras hacíamos el editorial y nos metíamos, ¿no?, un poco en el tema del fallo de la Corte Suprema de Nación sobre la libertad de Santos Clemente Vera en la causa de las turistas francesas, y recordábamos, ¿no?, la denuncia que le había hecho el juez Martini justamente por su opinión, y la Corte le terminó dando de alguna manera la razón. ¿A usted cómo se siente después de esto? Bueno, fue, digamos, una gran satisfacción que la Corte finalmente dicte un fallo. Se tomó 6 años, ¿no? 6 años con una persona que estaba privada de su libertad, ¿no? Eso hay que decir. Eso es irregular. Sí, demasiado tiempo, demasiado tiempo. El fallo es correcto, pero nos hubiera gustado que vaya un poco más a fondo, ¿no? La Corte lo que dice es que los jueces del Tribunal de Impugnación de Salta que condenaron a Santos Clemente Vera en segunda instancia no tenían jurisdicción ni competencia para ello. Claro, tendrían que haber pedido otro juicio. Si ellos consideraban que el tribunal de juicio no había valorado bien la prueba, no podían valorarla ellos, porque la prueba solamente puede ser valorada por aquel que la recibió en forma directa. Digamos, el tribunal que ve a los testigos, que interroga a los testigos, que interroga a los peritos, es el único que puede valorar, porque, digamos, el escrito que presentan los peritos se completa con esa imagen personal, ¿no es cierto?, y ese cuestionario. Bueno, ellos ignoraron esa limitación e ignoraron, lo que es muy grave, un artículo específico del Código Procesal Penal de la provincia que dice que en esos casos lo que corresponde es el reenvío para que se haga un nuevo juicio. Es decir, la letra de la ley es clara, los jueces la ignoraron, ¿no? Y eso es lo que dice la Corte. Entonces la Corte revoca esa condena en segunda instancia, con lo cual Vera recupera la condición de absuelto por el Tribunal de Juicio. Eso por una parte. Por otra parte, la Corte Suprema también tiene un reproche muy duro, ¿no?, en términos muy duros, contra la Corte de Salta. Y le dice que la Corte de Salta, al rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vera, ha dictado una sentencia arbitraria porque los argumentos fueron vagos, ¿no?, dogmáticos, y no consideró, dice la Corte Suprema, los fundados agravios de la defensa de Vera, y manda a que dicte un nuevo fallo. O sea, satisfacción, digamos, sentimos por el fallo de la Corte, satisfacción de que Vera pueda finalmente recuperar la libertad. Imagínense, casi 11 años preso, ¿no? Eso es, digamos, ¿cómo vamos a resarcir eso, ¿no? Alguien que no pudo ver crecer a sus hijos, fue privado, ¿no? No pudo estar con sus padres, los padres fallecieron estando él preso, y todo sin que existan pruebas en su contra. Es un tema muy grave. Ahora, la situación de Vera no está firme todavía. Entonces, la preocupación es ahora, bueno, ¿qué va a decidir la Corte de Salta? Porque a mí personalmente me parece de una extrema crueldad que una persona que ya estuvo 11 años presa se la someta nuevamente a un juicio con las mismas pruebas con que ya fue absuelto, porque no existen otras pruebas, ¿no? ¿Y cómo ve la realización de un juicio después de tanto tiempo? Lo dijo el mismo procurador, ¿no?, que tiene que emitir dictamen. Va a ser muy difícil. Es muy difícil porque, digamos, han habido tantas cosas graves, ¿no?, en el proceso. La investigación, la instrucción fue muy irregular. La instrucción la llevó el juez Martín Pérez, fue absolutamente irregular. Hubieron torturas de los policías, ¿no es cierto?, para que los lugareños se hicieran cargo de los crímenes. Se plantaron pruebas para incriminar a uno de los acusados. Esas son, no estoy hablando en el aire, hay expedientes que investigan estos hechos. Sí, de hecho el caso de las torturas y las vejaciones no está cerrado todavía tampoco. Está para fecha de juicio. Claro. O sea ¿cuántos años han pasado? 11 años, 13 años. Todavía no se llevó a un juicio. Todavía no llegaron a juicio. Sí. Y lo más grave, digamos, para el caso de Vera y la defensa de Vera, es que a él lo condenan porque el perito oficial
En un segundo informe dice que hizo una mezcla de muestras y ahí, como no encontraba el ADN que identifica a la persona, dice que haber visto un ADN, digamos, presumiblemente de la patrilínea de Vera. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien pariente de hasta 15 generaciones puede compartir ese perfil de patrilínea. Cuando Vera, que sostiene su inocencia, pide hacer una contraprueba. Cuando llega el perito de parte de Vera, que es un experto de la Fundación Favaloro, y se presenta al juzgado a recibir los hisopados para hacer la contraprueba, le dicen que no están, que han desaparecido. Con eso hicimos la contraprueba. Pero ¿cuál es la contraprueba? Que él me dice que quedaban 3 muestras, cuando viene Raimundi a sacarme el ensopado y sacarme la sangre para cotejar, entonces pide la muestra y no estaba. No, que se ha deshecho, que la policía... es el otro perito. Claro, sí, que se han perdido la muestra, que no están, y bueno, el abogado hizo un informe, lo presentó, que se perdieron la muestra. Que se perdió la muestra. Que la policía la desechó, sí, la tiraron. ¿Cuándo te dijeron que se perdió la muestra? En ese lapso de que tenía el término de esperar para hacer la contraprueba, porque te dan tiempo, ¿entiendes? Pongámosle, me decía hoy el doctor Corach, te encontró este perfil y bueno, para nosotros vos tenés, el juicio tenés, vos sos, ¿entiendes? Yo decido hacer la contraprueba y como dice, bueno, sí, tenés tantos tiempos, le dieron tiempo al doctor, los tiempos, ¿viste? Y bueno, y en ese tiempo, sí, ponle que da 2 semanas, el doctor viene la semana que viene, en tiempo y forma, y pide la muestra. Supuestamente si él tenía las 5, dio 2 y quedaba una para darme a mí, y dice, no están, se han deshecho, se la han tirado. Y yo me acuerdo clarito que el doctor Raimundi le dijo, ¿cómo que se tiraron? ¿Sabes de lo que estás hablando? Le dije, un caso internacional y no tenés la muestra, le dijo. O sea, los hisopados tomados por la doctora Vega, que hace la autopsia el 30 de julio de 2011 a la madrugada, en el año 2013, 2012, sí, han desaparecido. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer un nuevo juicio? O sea, ¿dónde están las pruebas si han desaparecido los hisopados? Claro. O sea, es todo muy complejo, pero yo la sigo escuchando y voy tomando nota de lo que usted dice porque estuvo mal hecha o fue irregular la instrucción. Hubo torturas y vejaciones, hubo pruebas plantadas, pero todo esto tiene que ver con otra matriz. ¿Cuál era el fin de empiojar todo esto si en definitiva hoy estamos hablando también de perspectiva de género y que más allá de la afectación a Vera, del perjuicio a él y de su familia, estamos hablando de 2 mujeres violadas y asesinadas y que lo que se hizo acá en Salta es tratar de que rapidito se resuelva todo, cuestión de que esto no manche a la provincia, pero en definitiva seguimos hablando de un mensaje hacia el resto. O sea, ojo, no investiguemos mucho, usted senador no hable mucho, no critique, porque en definitiva acá hay que cerrar estos casos y nada más, ¿no? O sea, es un mensaje hacia las mujeres también, sí, del patriarcado, si se quiere, en la policía, en el Poder Judicial. ¿Cómo afecta a las mujeres esta forma de investigar y de trabajar? Afecta gravemente porque manda un mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres es tolerada, ¿no? O sea, eso es el mensaje más negativo que se manda a la sociedad. En este caso hay que analizar el contexto, ¿no? Y en eso Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre, de una de las víctimas, señala, ¿no? En el 2011 se preparaba una reunión del G20 en París. Entonces la presidenta argentina, Cristina, viajaba a Francia para tener una reunión previa porque ahí se discutía la posibilidad de crear un impuesto, ¿no?, a las transferencias de capitales. Entonces, el día de la reunión, el tema de la agenda eran 2. El asesinato de Cassandre Yuri en Salta y este tema del G20. La presidenta llega a Francia porque Sarkozy la presionaba y obviamente la presidenta llamaba todos los días al gobernador, presionaba porque él quería una respuesta para la presidenta argentina. De ese entonces, Juan Manuel Urtubey. Y entonces lo que dice Bouvier es, me presenta la presidenta Kirchner en París 2 días antes de la reunión con Sarkozy un informe
con el detalle del avance de la investigación, un informe que no tiene firma ni fecha, que termina el 31 de agosto, donde el caso está cerrado. Todo está descubierto, ¿no? Y lo más curioso, eso lo estuvo exhibiendo en las reuniones que tuvo estos últimos días, dice de la autopsia, ¿no? La autopsia, yo digo la doctora Vega, el informe ese no dice qué es lo que concluye la autopsia sobre la fecha de la muerte. Claro. No dice nada. Pero a continuación dice que la muerte fue 14 días antes del encuentro de los cuerpos por un informe entomológico. Entonces, ahí es donde él funda la necesidad de reapertura de la investigación. Porque él dice, la autopsia de la doctora Vega, que lo hace en el Hospital San Bernardo justamente en la madrugada del encuentro de los cuerpos, determina que los cuerpos no tenían más de 3 días de fallecimiento. Estamos hablando 30 de julio, estamos 26, 27 de julio, esa era la fecha. Cuando los cuerpos son entregados a los familiares y viajan a París, en París que se había abierto otra investigación, se hace también una autopsia, que utilizan 2 técnicas, la misma tradicional que utilizó la doctora Vega y otra que es hacer un escáner de los cuerpos. Y con esas 2 técnicas son coincidentes con el resultado de la doctora Vega, no más de 3 días de muertes. Y aquí los jueces han determinado, por el informe de una entomóloga empleada del CIF, que analizó una larva y determinó que esa larva tenía 14 días. Le entregaron la larva, aparece en un frasquito. Esa prueba no se puede reproducir porque la larva se murió al hacer el estudio. O sea, ¿cómo vamos a hacer para un nuevo juicio? Lo que necesitamos es una nueva investigación que aclare todos estos puntos. Y hay más, digamos, hay 3 ADNs que identifican personas que fueron detectados, 2 masculinos en los restos del pantalón de Casandre y un femenino en el hisopado anal de Casandre que no han sido identificados. Claro. Y yo recuerdo en el juicio oral el perito francés que declaró por videoconferencia y dijo, bueno, hay 3 ADNs que no se corresponden con ninguno de los que están en el banquillo de los acusados. O sea, eso tampoco se investigó.